La semana pasada el hermano Julio les compartió un pasaje bíblico. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el pasaje? No se dice Primera de Samuel, se dice primer libro. Primer libro. Ojo, les va a pasar como cuando yo estaba en segundo y no me sabía las tablas de multiplicar. El profesor dijo, mañana, quien no se sepa las tablas se va para primero. Bueno, habló de primer libro de Samuel, capítulo 1. Y habló acerca de la oración que hizo una mujer llamada Ana. Y no solo de la oración, sino también habló de qué más, hermano Darío. Del ofrecimiento que hizo de su hijo Samuel cuando ya lo destetó. Y más o menos según la cultura judía, los niños eran destetados a los 3 años, más o menos. Imagínense, tan pequeño, a los 3 años. ¿Cuántos años tiene tu hija? 3. Bueno, ya debes destetarla. Hoy vamos a ver una oración modelo, pero creo que más que la oración en sí es la actitud del corazón del orante. Pero el tema lo he titulado Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y vamos a leer el Salmo 51. Es un salmo muy conocido, Salmo 51. Este salmo hace parte del segundo libro de los salmos, Salmo 51. El contenido de este salmo es de gran bendición. Ver la actitud de este hombre. Muy bien, vamos a leerlo. Quiero que lo lean conmigo en la Reina Valera. Hay otras versiones, pero esa es también la que hemos estado usando nosotros aquí. Ten piedad, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, ¿de qué? De tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios mío, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia en Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Amén. Vayan al versículo 10. Vamos a tratar de memorizar hoy el versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Otra vez. Crea
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muy bien. Miren el primer versículo de este salmo. Pero hay como una introducción al salmo. Dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Para el director del coro, es este salmo. ¿Es un salmo de quién? De David. Cuando después que se llegó a él a Betsabé, después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Un profeta lo visita a él. Este salmo es un poema. Los salmos son como el cancionero de Israel, pero es un poema. Es un poema de una súplica individual, al inicio, que pone claramente de relieve lo importante del tema del arrepentimiento, porque este salmo va a hablar del arrepentimiento y revela también los sentimientos más intensos del salmista, que pide a Dios perdón, purificación y que Dios también renueve su vida interior. Y como respuesta a la misericordia divina, el poeta se compromete, el escritor se compromete a dar testimonio de Dios, de dar testimonio del amor y la piedad del Señor y de trabajar por la conversión de la gente. El Salmo 51 es uno de los pocos salmos que señala su origen histórico. El encabezado del salmo dice, para el director del coro, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visita. Este salmo es bien conocido. Y también lo que le sucedió a David con Betsabé. Ustedes lo conocen y yo también. Lo hemos leído. Pero en el segundo libro de Samuel, si quieren anote el texto y yo voy a leer parte del texto. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Del versículo 2 al 5, narra un poquito el contexto histórico de este salmo. El antecedente. ¿Por qué el escritor llega entonces a expresar lo que está expresando en el salmo? Hay un antecedente. Pudiéramos decir, lo que hace parte del contexto de este pasaje bíblico. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. David parece que ahora tiene problemas. Se ha metido en la grande David. Él trató de cubrir su pecado trayendo a su esposo, Urías, a casa desde el campo de batalla. El esposo de esta mujer se llamaba Urías. Estaba en el campo de batalla con Joab. Y ahora David lo manda a buscar y ya tiene aquí premeditado lo que va a hacer ahora. Y el propósito era para que Urías pudiera dormir con su mujer. Traerlo para que durmiera con su mujer. Y pensara que el hijo que la mujer iba a tener era de él. ¡Qué película se armó David! Urías era demasiado noble para llegarse a su mujer, mientras sus compañeros estaban peleando. Así que David se las arregló para matarle. Y así casarse rápidamente con Betsabé y de esa manera cubrir su pecado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11,
termina con estas palabras. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Segundo libro de Samuel 11:27. Así que Dios envió al profeta Natán a donde David con una parábola que hizo que David pronunciara sus propias sentencias. Entonces Natán dijo: tú eres aquel hombre. Y preguntó: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? David se quebranta y confiesa: he pecado contra el Señor. Entonces Natán sorprendentemente dice: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Segundo libro de Samuel, del 7 al 15. Ahora David está en problemas. Primero, hay una mujer que está en embarazo que no es su esposa. Está encinta. Y fuera de eso, o sea, ha caído en un pecado que se llama adulterio. Y ahora maquina un segundo delito: homicidio. Y lo maquina de la siguiente manera: como envió a traer a Urías del campo de batalla para que durmiera con su mujer, y que ese hijo que él iba a tener o su mujer iba a tener, considerara que era de él. Pero como este hombre era tan fiel al rey, entonces se quedó más bien en palacio con los siervos del rey y no descendió a su casa. David ahora lo embriaga, le invita a comer, y no solo eso, lo envía ahora al campo de batalla y envía la sentencia o la orden de muerte con él mismo, con Urías. Envía la orden, la sentencia. Era una muerte anunciada para Urías. Y así aconteció. Ahora es un escándalo. Urías está muerto. Betsabé fue violada. El bebé morirá. Y Natán dice: el Señor ha quitado tu pecado, y nada más. David cometió adulterio. Él ordenó un asesinato, mintió. Él despreció la palabra de Dios. Él dio ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Y el Señor quitó su pecado. Trataré esta mañana de guiarle a través de 4 respuestas que David, o más bien la actitud de David, 4 cosas que David hizo cuando había ofendido a Dios. Ahora, es verdad, Urías padeció. Había afectado la afrenta de esta familia. Había ofendido a una familia. Pero creo que eso no es suficiente. El problema no es tanto la ofensa, que de cierta manera es una gravedad contra esta familia, contra un consiervo suyo, o más bien contra uno de sus siervos. Había agravado a una familia. Esos son los antecedentes del Salmo 51. Porque después de este incidente, David se retiró a la privacidad de su habitación e hizo la confesión que este salmo registra. Vayan al versículo 1. En otras palabras, él sabía que había afectado a una familia, pero el asunto no es solo contra esa familia, sino que había pecado contra el Dios del cielo. Y eso tiene una gran lección para nosotros. Realmente todo pecado es transgresión contra Dios. Puede ser que sí afecta a otro. Y la primera cosa que yo veo que hace David es lo que dice el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1 de este salmo. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora, él sabe que ha pecado contra Dios, pero él se vuelve a Dios ahora. Vuelve sus ojos a Dios. Y él apela, ¿a qué apela él? ¿A qué apela? A la
misericordia de Dios. Ahora, yo creo, hermano, que todos nosotros hemos pecado contra Dios. Somos pecadores. Pero basta la gracia de Dios. Basta la misericordia de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia también dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, probablemente usted y yo hemos hecho cosas y pensamos, nadie nos está viendo. Probablemente ustedes y yo hacemos cosas o hay cosas que pasan por nuestra memoria, por nuestros pensamientos que nadie humanamente puede verlo. Pero la Biblia dice que Dios escudriña lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones. Dios escudriña la mente y el corazón. Y no solo eso, Dios pesa nuestros corazones. Entonces Dios sí sabe qué hay en tu mente. El salmista dice también que aún antes que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya la sabe. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Dios sí sabe qué hace usted en lo más oculto de la noche. Lo primero que hace entonces, y que esta oración registra, es que se vuelve a Dios. Se vuelve a la misericordia. Dios es la única esperanza para él. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, conforme a tu misericordia, conforme a su inmensa. Ahora hay unas traducciones que dicen conforme a la muchas misericordias de Dios. En otras palabras, la misericordia de Dios es tan grande para cada ser humano que reconoce que Él es el Señor y que se arrepiente. En Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice, el Señor, Dios compasivo, es clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6 y 7. El Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. ¿Cuántos hemos experimentado la misericordia de Dios? Y la Biblia dice que la misericordia de Dios es que es nueva cada día, cada mañana. Así que si usted y yo hemos ofendido a Dios esta semana, creo que debemos apelar a la misericordia de Dios. Porque esa misericordia está disponible para usted y para mí hoy. David sabía que era culpable y sabía que solamente Dios podía perdonarle. La misericordia de Dios era apropiada para su vida. Y el Salmo 51 es una manera de aferrarse a esa misericordia de Dios. En el versículo 2, entonces la primera cosa que él hace cuando sabe que ha pecado, que ha agraviado a una familia, pero el tema no es solo que ha agraviado a una familia. El tema es que la transgresión es contra Dios mismo. Todo lo que usted hace y todo lo que yo hago, de alguna manera, ofende a Dios. O agrada a Dios. Porque no todo lo que usted hace o lo que yo hago será malo delante de los ojos de Dios. En el versículo 2 dice David en esta oración, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren una cosa, hermanos, aquí hay algunos términos que hacen referencia a pecado. En el versículo 1, ¿qué término hace referencia al pecado? Borra mis rebeliones. En el versículo 2, maldad. ¿Qué más? Pecado. Son términos que hacen referencia al pecado contra Dios. Pero en el versículo 2, David ora para que Dios le lave o le limpie de su maldad.
ora para ser limpiado de su pecado. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vayan al versículo 7 del mismo Salmo. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era la rama de un arbusto usada por los sacerdotes para esparcir sangre sobre una casa que tenía una contaminación o alguna enfermedad, a fin de declararla limpia. En Levíticos 14:51 habla de eso. Y David conoce todo el ritual judío. O sea, era un arbusto que sus ramas la usaban en los rituales de purificación los sacerdotes. Y David clama a Dios como a su sumo sacerdote para que le perdone y para que le limpie de toda su maldad y su pecado. Creo que el Señor en 1 de Juan 1, del 7 al 9 dice, bueno, ya lo hemos traído a la memoria, que si nosotros pedimos perdón, somos perdonados, pero también limpiados de la maldad y del pecado. Ahora, eso no implica que no debemos clamar al Señor diariamente. Creo que ese es el fundamento de nuestro clamor. Es la razón por la que estamos confiados de que la respuesta será un sí si nosotros nos arrepentimos de parte de nuestra hacia Dios. Creo que David hace eso en segundo lugar. Pero en tercer lugar, en el capítulo 51, miren lo que dice el versículo 3. Entonces, en el primer versículo, David, ¿qué hace? ¿Qué hace David en el primer versículo? Apela a la misericordia de Dios. Y ahora, ¿y por qué apela a la misericordia de Dios? Porque él sabe que ha hecho transgresión contra Dios. En segundo lugar, él está pidiendo que Dios lo limpie. En otras palabras, que sane su vida, su corazón, que limpie todo su ser. Y yo creo que Dios puede hacerlo. En tercer lugar, miren lo que David hace. En tercer lugar, él confiesa su pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire lo que dice aquí esto. David confiesa al menos aquí algunas cosas. Él reconoce algunas cosas. Mire por un momento el versículo 3. Dice que el pecado siempre está presente. Versículo 3. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, no puede sacar el pecado de su mente. Ahí está permanentemente el pecado atormentando su vida. Y algo más, está ahí incrustado en su conciencia. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Es como cuando uno ofende a Dios y uno sabe que lo ha ofendido y el Espíritu Santo está redarguyendo lo más profundo de nuestra vida. La conciencia nos ladra y sabemos que hemos ofendido a Dios, pero a veces la conciencia es encallecida de tal manera que me parece normal lo que he hecho y que no he ofendido a nadie, pero que de alguna manera yo tengo que rendir cuentas a Dios. Cuando la conciencia está encallecida, es como si se hubiera endurecido. No le da importancia ni honra al Señor. Las cosas que hace, las hace y peca y repeca. Y cada día ofende a Dios y ofende, peca y empata, pero su vida continúa igual. Nada cambia en su vida. Yo creo que cuando uno peca, todo se desordena en la vida de uno. Todo se desordena en la vida de uno. Entonces, lo primero que él hace en esta oración es que él confiesa su pecado, pero él lo confiesa reconociendo que el pecado está ahí, presente en su vida, está incrustado en su conciencia diariamente. Pero no solo eso, él también reconoce en el versículo 4, miren el versículo 4. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué reconoce en el versículo 5 David? Bueno, en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Reconoce que la inmensidad del pecado es directamente contra Dios. Contra Dios. Él ha hecho lo malo delante de Dios. Entonces él está reconociendo eso. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. ¿Eso significa que Betsabé, Urías y el bebé no fueron dañados? Claro que sí, fueron dañados. Pero realmente todo ese daño, toda la maldad que hizo, ¿verdad? Todo lo que David hizo, realmente de alguna manera él estaba ofendiendo a Dios, o de alguna manera no, estaba ofendiendo claramente al Señor. Eso significa que lo que el pecado hace es que nosotros perdamos nuestra comunión o nuestra relación directamente con Dios. Cuando uno peca, desde el principio, cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, se rompió inmediatamente la relación que había con Dios. Ahora, no solo con Dios, también con su semejante. Ahora, no solo con su semejante, también con el medio, con la misma naturaleza. Entonces, la ofensa es contra Dios, contra el otro y con lo que está a nuestro alrededor. En otras palabras, cuando yo peco, o usted peca, o usted hace algo que ofende a Dios, también va a repercutir sobre a nuestro alrededor y va a afectar a otras personas. Por eso su testimonio, su estilo de vida. Hay gente que dice, no, pero no, pues yo lo que he hecho no, pero sí, es que nadie me está viendo, pero y si me ven, entonces no, yo no les estoy ofendiendo a ellos, pero sí afecta. Su pecado y mi pecado sí afecta. Ahora, la primera cosa que él reconoce en su oración, ya dijimos, es que él reconoce su transgresión. La segunda cosa es que todo su pecado es contra Dios. La tercera cosa que David hace en su oración es que él no se justifica. Miren lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Él hace esa confesión. Para que seas reconocido justo en tu palabra. No hay autojustificación, no hay defensa, no hay escape. De manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproches cuando juzgas. Dios es justificado, Dios es justo. Ahora, Dios envía a David a que de alguna manera Dios hace que David pueda reconocer eso. Este es un arrepentimiento radical, centrado en Dios. Y en el versículo 5, David intensifica su culpa. Y él dice, en el versículo 5 dice, he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce que toda su actitud pecaminosa se debe por la corrupción innata que hay en el ser humano. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Escuche eso, esta declaración que hace él me parece interesante, porque algunas personas empiezan a justificar sus actitudes. Es que yo nací así. Y como nací así, pues utilizan la corrupción innata para disminuir su culpa. ¿Me explico? Y David hace lo contrario, David hace lo opuesto. Sí, ¿verdad que en pecado me concibió mi madre? El pecado es innato, está dentro de mí, ¿verdad? Pero todo ser humano nacido de mujer, excepto Jesús,
todo ser humano nacido de mujer, excepto Jesús, es pecador. ¿Me explico? Excepto Jesús. No estoy diciendo que Jesús es pecador. Lo que estoy diciendo es excepto Él. Pero todo ser humano es pecador. Todo ser humano ha pecado contra Dios. Pero sabe, Él no se justifica diciendo es que nací así. Es que mi naturaleza es pecaminosa. No se justifica en eso. Hay gente que le dice a uno, pastor, lo que sucede es que el Señor era el Señor y Él era Dios, pero también era hombre. Y a veces tratamos de justificarnos. Creo que David no está justificándose. Él está diciendo, Dios, contra ti yo he pecado. He hecho lo malo. He hecho lo malo todo el tiempo. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad. Ahora miren esa reflexión que hace en el versículo 6. Él reconoce que Dios ama la verdad. Y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Solo estando en la presencia de Dios, usted y yo podemos reconocer cuán pecador somos. Pero estando ante un Dios santo y soberano, nosotros podemos llegar a reconocer que Dios quiere que nosotros también reconozcamos nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado. En el versículo 6, David admite que ha pecado. No solo contra las leyes externas, sino contra la misericordia de Dios. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dios ha sido su maestro. Dios le ha hecho sabio. David ahora obra con tanta sabiduría, y entonces el pecado no toma ventaja en su vida. Y para David, creo que esto es importante. David ha sido bendecido con tanto conocimiento y con tanta sabiduría que reconoce en el versículo 6, lo siguiente: tú amas la verdad. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de ocultar el pecado y resulta que una actitud pecaminosa lleva a uno a otra actitud pecaminosa? En el caso de David, ¿qué fue lo primero que él hizo? Cuando vio a esa mujer bañándose allá desnuda, él la vio y también la deseó, la codició en su corazón. Miren que la actitud, o digamos así, el procedimiento de la manera como se genera el pecado o como uno puede llegar a caer en pecado es la misma desde el principio. Satanás apela a los sentimientos. Vio a esta mujer, la codicia, la toma para sí, ¿verdad? Y ahora no solo comete adulterio, sino que ahora para tratar de tapar su pecado. Y muchas personas tratan de tapar su pecado. Pero quiero decirle una cosa. Me parece que no debemos llegar al extremo de que sea Dios quien saque a luz nuestro pecado, sino que nosotros podamos venir a su presencia y confesarlo. Porque el que confiesa el pecado halla la misericordia de Dios. El que confiesa el pecado, haya sido cual haya sido, no hay tamaño de pecado. Toda transgresión, toda ofensa que hagamos es contra Dios. Ahora, toda desobediencia a la palabra de Dios es contra Dios mismo. Entonces, después que David comete adulterio, ahora planea cómo encubrir el pecado. Y es lo que muchos de nosotros hacemos cuando desobedecemos a Dios. Entonces, ahora ¿qué vamos a tratar de hacer? Ahora lo que tratamos de hacer astutamente es ¿cómo encubro yo esto? ¿De qué manera? Ahora, ¿cómo encubre un embarazo?
Algunos han pensado en cubrirlo abortando. Abortando, y nuestra sociedad está llena de mujeres que han abortado y de alguna manera en consentimiento con sus propios amantes o novios o yo que sé quién. Pero no hay pecado oculto que no salga a la luz. Dígale eso al que está a su lado. No hay pecado oculto. ¿Qué día? Le decía yo al hermano Fernando, cuando yo estaba en la secundaria, tenía unos amigos que era como mi equipo de estudio. Y bueno, y estudiábamos, sí, un grupo muy bueno. Y un día había que estudiar matemáticas. Y a mis amigos no les dio el deseo de estudiar un sábado, sino que dijeron un domingo, vamos a estudiar un domingo. Yo dije, bueno, yo nunca he perdido mi escuela dominical, a lo menos será la primera que voy a perder en mi vida, me voy a estudiar con mis amigos. Cuando me fui a estudiar con ellos, bueno, sí, ellos iniciamos estudiando el examen que teníamos, pero de pronto apareció uno que era como medio borrachito y trajo una botella de licor. Y dijo, bueno, ya aquí, no, ese examen lo ganamos nosotros. Paremos los estudios aquí. Y destaparon la botella, ellos sabían que yo era cristiano. Y entonces uno de ellos destapó la botella y me dijo, mira, aquí no está el pastor esta mañana. Ni siquiera está lejos la iglesia donde tú vas. Un trago de aguardiente que tú te tomes, no, nada. Aquí no te venía el pastor ni los hermanos de la iglesia. Y yo realmente sabía en quién había creído y eran mis amigos, pero ellos hacían eso como para provocarme. Y entonces, como yo no le recibía el trago de aguardiente, me lo tiró en los ojos. Y eso era más provocación, ¿cierto? Como para que yo entonces ahora me agarrara a golpes con él. Pero yo le dije, bueno, muchachos, lamento mucho, pero yo me voy. Y me fui, pero ese día fue el día más aburrido para mí. Y me fui, y aburrido porque yo dije, bueno, menosprecié el ir al culto tal vez por venirme a estudiar. Y entonces lo que hice fue perder mi tiempo, ¿cierto? Ahora, lo que él decía era verdad. Ahí no estaba el pastor. Ahí no estaban los hermanos de la iglesia ese día. Sí, yo podía vulgarmente levantar el codo y emborracharme con ellos también. Yo podía hacer eso. ¿O no lo podía hacer? Sí, lo podía hacer. Porque el asunto no es directamente contra que el pastor me está vigilando. El tema es que si yo peco, peco contra el Dios del cielo. Contra el Dios del cielo. Ahora, pastor, pero un trago, ¿qué significa? Un trago le va a hacer pecar a usted o algo. A lo que yo me refiero es que de alguna manera la Biblia sí habla de que los borrachos no heredarán. Sí, pero usted no se había emborrachado, pero para allá iba. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y creo que es una excusa que que Satanás trata de traerle a la gente, pensando que es contra los seres humanos que pecamos. Es contra Dios. Y hermanos, David admite que ha pecado, pero que Dios desea que diga la verdad. Tú amas la verdad. En otras palabras, yo creo que el Espíritu de Dios estaba redarguyendo el corazón de David, de tal manera que él pudiera estar delante de Dios diciendo todo su pecado delante del Señor. Vamos a los versículos que siguen de este salmo. Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
vuélveme el gozo. Ahora, él ora pidiendo que Dios restaure su vida. Él se ha sentido desamparado, pero ahora está bajo la misericordia de Dios y ora para que Dios le perdone, ora para ser limpiado. Él confiesa, ¿verdad?, en lo más profundo de su corazón la grandeza de su pecado. Pero David pide más que perdón. Él pide que Dios restaure su vida. Él está apasionadamente comprometido con ser cambiado por Dios. Que Dios empiece a crear un corazón nuevo. Ahora, ese verbo que se utiliza ahí es el mismo que está en el libro de Génesis. Solo Dios es quien crea. Solo Dios es quien tiene la capacidad de transformar, no solo de transformar, de hacer todas las cosas nuevas. Si una persona ha pecado, yo creo que Dios puede restaurar la vida de esa persona. Dios puede cambiar la vida de esa persona cuando ese individuo reconoce su pecado. Dios puede hacerlo. Creo que esto es algo interesante aquí. Eso es algo interesante. Él está orando a Dios que le cambie su vida. Él ora para que Dios no lo eche de su presencia. Mira lo que dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. En otras palabras, Dios, yo quiero que tú transformes mi vida de tal manera que yo sea íntegro. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él ora para que Dios le guarde. No me eches de tu presencia. Creo que de alguna manera eso implicaría que lo que David está diciendo es: Dios, realmente separado de ti, nada puedo hacer. Él fue elegido por Dios. Todos nosotros hemos sido elegidos por Dios. Pero sabe, hermano, que de alguna manera su pecado y mi pecado ofende a Dios, pero también nos distancia del Señor. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él ora para que Dios le renueve. Ora por un corazón recto, por un espíritu nuevo, por un espíritu íntegro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Algo más es que él ora para que el gozo de la salvación vuelva a él. ¿Sabe por qué? Cuando uno peca, de alguna manera, sus huesos también son abatidos, dice él. Su vida, todo su ser interior, su vida interior. Y no solo se demuda el ser interior, sino que también aún nuestro aspecto físico, también el pecado le afecta. Ahora, no quiere decir que sencillamente cualquiera hermano endeble o débil es porque anda en pecado. No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo yo es que David estaba reconociendo era que el pecado no solo afectaba la relación con otros, sino también su vida, su propia vida. De tal manera que él está diciendo: vuélveme el gozo de la salvación. Cuando uno sabe que ha ofendido a Dios, lo más probable que el enemigo traiga a su memoria es: ya pecaste contra Dios, ¿ya para qué? Sigue así. Y la gente entonces lo que hace es apartarse aún más de Dios. Pero quiero decirles que esta mañana también la misericordia de Dios está para con aquellos que nos volvemos a Dios, que nos echamos en sus brazos y que Dios nos levanta, así estemos en lo más profundo de donde hayamos caído del lodo, de ahí nos levanta Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos quebrantados. En el versículo 12 dice: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, dice la Nueva Versión Internacional. Creo que eso es sorprendente. David hace esta oración, pero David no está diciendo: oh Dios, yo quiero ahora que tú apartes el sexo de mí. David no dice eso. No ora directamente, ni este pasaje habla del sexo de ninguna manera. Pero él está diciendo: Dios, fortalece mi vida.
Dios, ayúdame. Vuélveme el gozo de la salvación. Cuando Dios hace eso, Dios pone en cada uno de nosotros temor. Pero no solo temor. Dios también pone en cada uno de nosotros dominio propio para no volver a hacer lo mismo. Creo que David sabía eso. David nos está mostrando por la manera en que ora cuál es la verdadera necesidad de los que pecan. No hay una sola palabra en este salmo sobre el sexo. En lugar de eso dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Renuévame, Dios, vuélveme el gozo de la salvación, sosténme con un espíritu de poder. Creo que esa es una oración con mucha sabiduría. Ahora, yo sí creo que hay que orarle al Señor, Señor, guárdame. No decirle, oh Dios, quítame la capacidad sexual que me has dado, porque Dios nos hizo seres sexuales. Ese no es el problema. El problema es que Dios guarde mi corazón para agradarle a Él y que yo debo vivir en santidad todos los días de mi vida. Que Dios nos santifica, Dios nos purifica, Dios nos levanta. Concluyo diciendo, hermanos, en esta oración David lo que hace es reconocer que hay un Dios soberano y que cuando usted y yo pecamos es directamente contra Él, y que cuando pecamos contra Él también puede ser que estemos afectando a otras personas y necesitamos reconciliarnos con esas otras personas. Lo otro es que Dios ama la verdad y Dios quiere que usted y yo podamos reconocer cuando nosotros le desobedecemos. No es fácil. Y a veces no solo es delante de Dios, sino delante de otras personas que hemos dañado, que hemos ofendido. El día viernes que el hermano Fernando tuvo aquí la conferencia sobre los desafíos contemporáneos, él nos estaba diciendo que hay mucha gente aún dentro de las iglesias, ¿verdad?, que han sufrido, que han padecido y que necesitan de alguna manera ser restaurados. Satanás no quiere que usted y yo busquemos la ayuda del Señor. Y a veces necesitamos también la ayuda de un consejero espiritual maduro, a quien nosotros podamos también decirle, hermano, yo he pecado contra el Señor, pero también mi pecado ha afectado mi vida, mi familia. A veces generalizamos. Y cuando venimos delante del Señor le decimos, Señor, perdona todos mis pecados. Ahora yo sé que Dios me entiende y yo sé que Dios conoce su corazón, pero creo que debemos ser específicos en nuestra oración. Por ejemplo, si yo he ofendido a la hermana Beatriz, directamente pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón a la hermana Beatriz. No es posible eso, que estemos en el mismo cuerpo, participemos de la cena del Señor y entre nosotros estemos resentidos, enojados. ¿Por qué no inclina su rostro? Incline su rostro. Y esta mañana, hermano, permita que el Espíritu Santo ministre su corazón. Y el Espíritu Santo puede traer a su memoria, todo lo que usted ha hecho o hace diariamente, que usted y yo sabemos que hemos ofendido al Señor.